La guerra invisible de los predestinados. Hay guerras que no llenan titulares, pero arrasan imperios interiores. No necesitan bombas, porque trabajan con pensamientos. No se libran en trincheras, sino en los pasillos invisibles del alma. No tienen banderas, pero sí un campo de batalla, tu mente. Y como toda guerra silenciosa, esta es la más difícil de explicar. Es una batalla que no se anuncia, que no tiene uniformes ni himnos, pero cuyos efectos se sienten en lo más íntimo, como si un ejército de sombras marchara en círculos dentro del pecho. Sin descanso. Sin tregua. Sin compasión. No hay explosiones. No hay gritos. Solo un murmullo. Un susurro persistente, como un mantra oscuro, estás solo. Nunca vas a cambiar. No sos suficiente. La paradoja duele, no hay sangre, pero hay heridas. No hay tiros, pero hay bajas. No hay fuego, pero el alma se quema igual. Y lo más desconcertante es que nadie lo nota. Nadie lo ve. Porque esta guerra no deja marcas en la piel, sino en lugares mucho más profundos. Se libra en el pensamiento que aparece antes de dormir. En la duda que se esconde detrás de una sonrisa educada. En el miedo que se disfraza de lógica, de madurez, del mejor no intentarlo ahora. El enemigo es astuto. No necesita rostro. Se presenta como deseo, como escape, como alivio momentáneo. Se disfraza de recompensa, pero cobran cuotas altísimas, desconexión, desgaste, pérdida de dirección. No viene a darte placer. Viene a arrancarte la raíz. Y vos, que estás leyendo esto, lo sabés. No porque lo leíste en un libro. Lo sabés porque lo vivís. Porque lo sentís. Porque hay momentos en que estás por dar un paso importante, uno de esos que podrían cambiarlo todo, y justo entonces aparece una fuerza sutil, casi elegante, que te tira hacia atrás. Como si algo en el universo se resistiera a tu vuelo. No entendés por qué. No sabes de dónde viene. Solo sabes que está ahí. Como una sombra que no obedece a la luz. Como una niebla que no se disipa con el sol. Como un obstáculo que no es del mundo, sino de adentro. Y ahí, justo ahí, empieza la revelación. Esta no es una guerra cualquiera. Es la guerra de los predestinados. La lucha de quienes no vinieron a sobrevivir, sino a despertar. De los que nacieron con una chispa divina que incomoda a las tinieblas. De los que fueron sembrados con propósito antes incluso de saber pronunciar su propio nombre. Si estás en esta guerra, no es porque estés roto. Es porque sos valioso. No es porque seas débil. Es porque sos peligroso, para la oscuridad. Y la oscuridad, cuando percibe luz, no ataca con espadas, sino con susurros. Porque sabe que una voz dentro tuyo puede tener más efecto que 1000 voces externas. Hay momentos en que todo parece estar bien. Tu vida, desde afuera, podría pasar por normal, incluso ejemplar. Sonreís en la foto. Respondés mensajes. Pagás cuentas. Y sin embargo, hay un zumbido constante en el pecho. Como si algo en vos supiera que esa normalidad es una jaula con paredes invisibles. Sentís un cansancio que no viene del cuerpo. Una tristeza sin causa. Un desasosiego que se esconde detrás de la rutina. Como si el alma, al borde del grito, eligiera el silencio por no saber cómo explicar su dolor. Y te preguntás, en voz baja, como quien teme que lo escuchen. ¿Por qué, si tengo todo para avanzar, algo me detiene? ¿Por qué, justo antes de expandirme, aparece la niebla? ¿Por qué, cuando empiezo a recordarme, el mundo parece conjurarse para que me olvide otra vez? No lo decís en voz alta. Quizás ni siquiera lo compartís. Porque sabés que no todos entenderían esta guerra invisible. Esta resistencia que no proviene del entorno, sino de una región mucho más profunda, el territorio espiritual. Y acá es donde las piezas encajan. No es simple miedo. No es pereza.
No es falta de voluntad. Es un ataque quirúrgico. Preciso. Espiritual. Porque el alma que porta un llamado auténtico es un faro. Y los faros no solo guían, también molestan a quienes prefieren la oscuridad. ¿Y si esta lucha no fuera una señal de fracaso, sino de destino? ¿Y si el dolor que sentís no fuera prueba de tu debilidad, sino confirmación de tu llamado? ¿Y si esta resistencia fuera la evidencia más clara de que estás a punto de despertar algo que el mundo necesita, pero que el sistema teme? La guerra no aparece en el alma del indiferente. El enemigo no gasta energía en los que no representan amenaza. Pero cuando alguien porta fuego sagrado, se convierte en objetivo. No por lo que ha hecho, sino por lo que puede llegar a hacer. Y el ataque más letal no viene de afuera. No llega como tragedia ni como traición. Viene como pensamiento, como duda, como deseo disfrazado de inofensividad. Llega sin anunciarse. Se instala sin pedir permiso. Y empieza a corroer desde adentro. Su arma favorita, la desconexión. Su método más eficaz, la lascivia. No entendida como simple deseo físico, sino como código corrupto, energía desviada, impulso sin raíz. Es un virus espiritual que busca una sola cosa, que te olvides quién sos. Porque un predestinado que olvida su identidad es un faro apagado. Un profeta mudo. Un potencial sin dirección. Y eso sí es una tragedia. Mientras tanto, el alma grita por volver al centro. Pero el ruido del autoengaño, del escape, del mañana empiezo, la ahoga. Y sin darte cuenta, empezás a actuar como alguien que no sos. A pensar como si nunca hubieras sentido el llamado. A vivir por debajo de tu linaje. Pero esa no es tu verdad. Tu alma no fue diseñada para arrastrarse en la rutina. Fue creada para brillar. Para incendiar conciencias dormidas. Para recordar a otros lo que ellos también olvidaron. Si esta guerra duele, es porque estás cerca del despertar. Y cuando un predestinado despierta, el mundo ya no puede seguir igual. En el centro de un templo olvidado por los mapas, arde una llama. No es estridente ni invasiva. No crepita buscando atención. Simplemente, existe. Vibra como un secreto ancestral, como una verdad incómoda que no necesita demostrar nada. Su mera presencia incomoda al que se ha acostumbrado a vivir sin preguntas. Esa llama, aunque no lo creas, sos vos. No tu versión editada, ni la que repite frases bonitas cuando alguien pregunta, ¿cómo estás? No el personaje que fuiste armando a lo largo de los años para que los demás te aceptaran. Esa llama sos vos, sin maquillaje, sin defensas. Vos, cuando estás solo. Vos, cuando te duele el alma y no sabes bien por qué. Tu alma. Tu esencia. Tu conexión íntima, antigua, incómoda, con lo divino. Y como todo lo verdaderamente sagrado, esa llama no está hecha de certezas. Está hecha de misterio. De silencio. De una luz tan pura que no puede gritar, pero ilumina. Tan verdadera que incomoda a los que viven en la mentira. Y eso la vuelve vulnerable. Porque la verdad no se impone, solo se revela. Y hay quienes no soportan lo revelado. La lascivia no entra como el lobo que ruge. Llega como un gato que se acomoda. Silenciosa. Empática. Te habla en tu idioma. Se disfraza de ternura cuando tenés frío. De alivio cuando estás cansado. De compañía cuando nadie llama. Y no se sienta frente a vos como enemiga. Se acuesta al lado. Te dice que te entiende. Que no es tan grave. Que lo necesitas. Que te lo mereces. Y vos, con el corazón en carne viva, le crees. Porque querés creerle. Porque por un rato, muy corto, muy frágil, parece que el dolor se va. Pero no se va. Se transforma. Lo que parecía calor,
era humo. Y ese humo no quema, pero ciega. No destruye de inmediato, pero penetra. No hace ruido, pero permanece. Hasta que un día, sin gritar, sin romper nada, empezás a olvidarte de vos. Tu llama sigue ahí, pero algo cambió. Ya no sabes si arde por voluntad o por inercia. La niebla se instaló en tu templo. Te acostumbraste a respirar con ella. A caminar con la visión borrosa. A vivir sin preguntarte por qué vivís. La lascivia no toca el cuerpo primero. Toca el alma. Te desconecta. Y esa desconexión, aunque no lo digas en voz alta, duele. Duele como duele la traición, no porque no lo esperabas, sino porque sabías que te estabas traicionando a vos mismo. Y ahí, justo ahí, en esa grieta donde se cuela la resignación, el enemigo frota sus manos. No porque hayas fallado, sino porque empezaste a pensar que no vale la pena volver a intentarlo. Pero todavía hay una verdad que no se ha apagado. La llama sigue viva. Aunque tiemble. Aunque esté cubierta de cenizas. Aunque no puedas verla. Sigue ahí. Esperando que te acuerdes. Que te sacudas la vergüenza como quien se quita una cadena oxidada. Que recuerdes quién sos cuando nadie te mira. Porque fuiste creado para arder. No para incendiarlo todo en furia ciega, sino para ser un fuego que orienta, que calienta, que transforma. Fuiste formado para caminar entre las sombras sin perder tu claridad. Para encender antorchas en otros que ni siquiera saben que tienen fuego dormido. Y por eso la oscuridad te ataca. No porque seas débil, sino porque sos amenaza. La verdadera guerra no es con el deseo. Es con el olvido. El enemigo no te teme cuando cedes. Te teme cuando recordás. Cuando dejas de esconderte. Cuando dejas de vivir a medias. Cuando decidís mirar a los ojos lo que te quiere de rodillas, y te levantás igual. Ese momento llega sin fanfarria. No hay luces. No hay coros celestiales. Solo vos, y el espejo. Solo vos, y ese temblor en el pecho que dice, no estoy vencido. Y entonces lo entendés. No estás luchando porque seas débil. Estás luchando porque tu alma todavía cree. Porque la esperanza, cuando es real, resiste incluso cuando nadie la ve. Porque solo batalla quien no se resignó. Y eso, aunque no se diga, te hace poderoso. Porque en un mundo que se rinde ante lo fácil, vos seguís peleando por lo verdadero. Y eso cambia todo. Porque cuando comprendes que tu historia importa, que tu herida puede ser una llave para otro, que tu oscuridad fue el terreno fértil de tu luz, la culpa se cae. La vergüenza pierde poder. El pasado deja de ser cárcel y se vuelve escuela. Tu lucha ya no es tu maldición. Es tu mapa. Y cada vez que elegís no ceder, no porque no te tiente, sino porque sabes a qué fuego perteneces, estás recordando tu linaje. Sos hijo del fuego. Del fuego que guía. Del fuego que purifica. Del fuego que no pide permiso para arder. Y ese fuego, aunque lo hayas olvidado, nunca se fue. Así que ahora sabes. Que esta caída no te descalifica. Que esta tentación no borra tu esencia. Que este dolor no es castigo, es la tierra donde crecerá tu coraje. Porque no estás solo. Y no estás roto. Estás en proceso. Y el fuego que incomoda a las sombras, sos vos. Ahora, déjalo arder.